Hola y bienvenidos a este podcast en el cual vamos a hablar sobre temas de filosofía en general. Mi nombre es María José y pueden contactarme a través de Instagram buscando el usuario m-gf-1983. Inicialmente me gustaría compartir con ustedes el por qué decidí hacer este pequeño proyecto de podcast acerca de un tema como la filosofía. Meses atrás, poco después de que la pandemia había comenzado ya y con un tiempo libre que parecía ser eterno, repentinamente me llegó a la memoria de unos libros viejos que tiempo atrás, quizás 2 o quizás 3 meses antes, mi abuela había sacado entre tantos otros. Y me regaló 3 libros que guardé durante esos 2 meses, ya que mi interés por leerlos se redujo y se disipó casi totalmente cuando en mi cumpleaños me regalaron uno que es un clásico en la literatura en español, principalmente en Latinoamérica, llamado El amor en los tiempos del cólera, por Gabriel García Márquez. Y mi interés fue tanto que consumió la mayoría de mi tiempo, que me olvidé casi por completo de los demás. Pero cuando por fin lo finalicé y me di cuenta del inacabable tiempo que parecía tener en aquellos momentos de inicio de cuarentena, decidí leer uno de esos libros. Este era sobre ética, un libro de José Rubén Sanabria, y me inició con algo de filosofía, pero al terminarlo volví a darle un vistazo a este libro que, por lo antiguo que estaba, se encontraba despastado, y cuyo título me había llamado la atención desde un inicio, casi tanto como lo que me daba miedo el contenido que podría tener, y que podría resultar en mí como un golpe en el rostro. El título era El hombre mediocre. Este libro de José Ingenieros lo conozco ahora como uno muy filosófico, que habla en su mayor parte de los comportamientos de los seres humanos. Habla sobre ideales y cómo aprender a tenerlos, pero esta definición por sí misma es muy vana, ya que no le hace justicia a lo mucho que significó para mí el libro, abriéndome un panorama de la conducta social de un ser humano que antes no tenía contemplado. Cuando lo abrí, lo primero que apareció fueron unas letras en mayúscula que resaltaban. Era el título con el que el libro me recibía: El hombre sin fe. Este título no me hizo bien, ya que me asustó, y el motivo estaba muy claro. Pero más adelante entenderán mi recelo hacia el título. A pesar de lo que el título había causado en mí, continué leyendo esa pequeña introducción que vino a tranquilizar el miedo anterior. Pero bueno, para poner en contexto, viviendo en un país tan religioso como este y con una educación tan precaria, es bastante fácil que automáticamente se caiga en el error de relacionar la palabra fe con la religión. Es muy probable que esto se deba a que en la colectividad en la que se habita existen aquellas palabras que con el paso del tiempo se han convertido en tabúes, palabras desconocidas que cada individuo aplica o invoca según su sentido de la gramática, o las reglas de esta misma que recuerde. Así es como la palabra fe adquiere todo su sentido con la Iglesia. La contradicción se manifiesta cuando la acepción de fe es confianza, y el humano no puede o no debería creer en una verdad que es incapaz de comprender. Es entonces cuando se dice que confiar en algo es distinto a tener fe en algo, por lo cual podemos creer que el hombre sin fe es el hombre sin confianza, sin seguridad, sin personalidad. Y con esta interpretación se le asigna el sentido católico al que le guste, pero también su verdadera relación con la filosofía y la conducta humana. Con el significado de la palabra fe aclarado, los miedos de una persona atea al darse cuenta de que fe
no necesariamente significa creer en algo y es mucho menos un dogma, que por tanto el libro no te ha llamado mediocre aún. Aún no, al menos. Pero en su lugar tenemos respuestas de lo que significa tener fe. Y si en tan solo en las primeras páginas ya ha resuelto un problema moral que tenía desde hace tiempo y que me había hecho creer que me encontraba en un horrible círculo en el cual yo misma me mantenía. Y si ese libro había anestesiado aquel problema y quizás incluso hasta curado, ¿qué más podría traer en mí un entendimiento no solo del libro, pero de la filosofía detrás de este? Es aquí en donde inició mi curiosidad y gusto por el libro, pero más allá de por una explicación de cosas que creía conocer pero que en realidad estaba a gran distancia de entender de verdad. Después de todo, la traducción literal de filosofía es amor a la sabiduría. Termino este pequeño podcast con la canción Un bar sur l'océan por Andrea Plante. Gracias por escuchar.